Bueno, primero un saludo a todos ustedes. Me alegro mucho de estar viendo a gente amiga como Enrique, como Carlos o como Pep Ginás. Y bueno, acá tenemos desarrollado algunas preguntas de un modo disparadoras, un poco lo convenido entre nosotros. Los temas que queremos en esta primera jornada avanzar es sobre el tema de los inicios del proyecto de arquitectura, que planteamos como alguna posible disyuntiva frente a este título, que era sobre el modo de trabajar, sobre el modo de abordar las tareas de un proyecto profesional, o sobre cómo se comienza, cómo se encarga, o desde dónde, o en qué momento comienza un proyecto de arquitectura. Sobre estos dos caminos posibles, si quieren, yo empiezo preguntándole a ustedes y ustedes empiezan su charla. Y es si tienen importancia las primeras ideas en la manera de resolver proyectos. Nosotros queríamos hacer una reflexión inicial ligada al hecho de que este también es un momento inicial. Un momento inicial en la generación de estos diálogos que de momento se presentan como una serie de tres, pero que tienen que tener un futuro. El inicio de un proyecto, planteaba Daniel Silverfaden, las primeras ideas tienen importancia, pero yo diría las primeras ideas de quién. Porque el proyecto, ¿cuándo se inicia? Se inicia cuando desde el urbanismo se plantea una cierta zonificación en una determinada área con unos usos determinados. Se plantea cuando existe la necesidad de rentabilizar una inversión, o se plantea cuando el arquitecto, desprovisto de encargo, inventa un proyecto. ¿Carlos? Bueno, bien, yo creo que Enrique lo has puesto muy difícil, ¿no? O sea, ver dónde empieza un proyecto, yo diría que, al menos en mi caso, empieza con la construcción del enunciado. Es decir, para un arquitecto yo creo que lo más importante, lo más interesante es saber enunciar el proyecto, o lo que a veces en la escuela llamamos el proyecto del proyecto. En ese sentido, a mí me han gustado algunas de las observaciones, por ejemplo, que ha hecho el secretario académico de la FADU en torno a lo que es la enseñanza de la arquitectura en las escuelas, ese desarrollar la capacidad de síntesis, que un alumno que ha adquirido unos conocimientos en compartimentos estancos debe saber sintetizar, pero yo creo que eso se debe hacer siempre desde la abstracción, que es la propia de cualquier proceso de creación. O sea, no podemos olvidar que la arquitectura es una disciplina artística con un contenido eminentemente técnico, ¿no? Y en ese sentido, el arquitecto como el estudiante y el aula de proyectos como el estudio de arquitectura son lugares para el aprendizaje siempre. O sea, yo siempre he dicho que cada proyecto es una nueva experiencia, que la experiencia acumulada es un lastre y que siempre se debe empezar a cero en cada nuevo proyecto, en cada nueva experiencia. En el sentido, ¿cómo enunciar? ¿Qué es lo primero? Pues yo creo que es quizás entender varias cosas, ¿no? Por un lado, la capacidad de abstracción necesaria para entender el patrimonio o la herencia cultural de un lugar. Prefiero llamarlo paisaje que no contexto o entorno, pero también saber organizar esas cosas que nos dan, que son los datos, ¿no? Que llaman programa, ¿no? Y entonces, más que un programa, yo creo que el arquitecto debe organizar socialmente esos datos, con los cuales empezar a enunciar ese proyecto, ¿no? También estar atento desde las primeras etapas del proyecto a la construcción, al aspecto de la materialidad, de los aspectos más sensitivos que tendrá la arquitectura, ya desde el inicio. Creo que la arquitectura sin la construcción pues no lleva a ninguna parte. Uno piensa a veces, otro día, va siempre variando un poco su definición de lo que es un arquitecto.
Hoy, por ejemplo, si tuviera que dar una definición, diría que el trabajo del arquitecto es el transcurrir de la geometría al espacio mediante la construcción, ¿no? Y en ese sentido yo creo que por eso es tan complejo, porque tú encuentras un papel en blanco y la primera idea, ¿no? La primera idea, pero no tanto como la idea feliz, ¿no? O sea, la idea en el sentido romántico, sino esa otra capacidad que debe desarrollar táctica o el arquitecto para saber comprender eso, sacar la herencia cultural de un sitio, organizar socialmente un programa, atender a la materialidad y a la construcción, y evidentemente me he dejado trabajar con la luz, ¿no? Como materia prima, ¿no? Que pone en valor el espacio. Me gustaría, si a lo dicho por Carlos Ferrater, como para continuar con este diálogo o este intercambio, lo continúe alguien como Jujo Solsona, que creo que es como una especie de Ferrater de Barcelona, el Solsona porteño. Así que vamos con Jujo. Hola. Bueno, la primera idea, en mi caso, sale de una reinterpretación del programa. O sea, a mí me gusta que me digan lo que quieren. Esto no quiere decir que hago lo que me digan, pero me doy cuenta de cómo iniciar una idea. O sea, mi primera idea es mi propia, el programa que yo hago del programa, y después un dibujo, que generalmente lo hago en una servilleta o en un papel chico, y que gracias a la modernidad, que a mí me alcanza justo con las ampliadoras, ¿cómo se llaman? Las fotocopiadoras que amplían. Con eso esto ya me parece como un viaje a la luna. Paso de escala, dibujo en escala, paso en escala y comienzo la prueba y el error a partir del dibujo. O sea, mi columna vertebral para pensar es dibujar. Entonces, no es que dibujo bien, es dibujar mis borradores, que es la manera de interpretar ese programa que alguien me ha pedido y que luego yo devuelvo finalmente con un dibujo más formal que se hace en la oficina, devuelvo con un discurso que incluye la solicitud del que llamaríamos cliente o del príncipe, pero que a su vez incluye mi propia manera de ver el proyecto. O sea, me parece que el trabajo más grande que uno tiene cuando tiene un interlocutor enfrente es convencerlo que lo que uno le ofrece es lo que él quiere, siendo lo que uno quiere. Me parece que este es el punto de la primera idea. Si quieren sigo, pero somos muchos. ¿Viviana Cunha? Sí. ¿Este funciona?